Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar este nuevo encuentro virtual así que tenemos. Y esta vez vamos a tratar de avanzar un poquito más y vamos a ir a la segunda pregunta. La primera ¿qué era lo filosófico? La segunda pregunta que nosotros tenemos está relacionada a lo educativo, ¿no? La pregunta sería algo así como... eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? O sea, tampoco es que, fíjense qué es lo educativo, bueno, chau, si nosotros resolvemos esta pregunta, es como que solucionamos grandes inconvenientes a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, la pregunta es ambiciosa, nosotros sabemos que en filosofía una pregunta se responde con otra pregunta, y así, ¿no? Vamos cabalgando de pregunta en pregunta. Comprometiendo no es que no somos evasivos, pero sí, o sea, sabemos que no vamos a agotar esto. Pero sin embargo arriesgamos, como los poetas, ponemos el corazón, nuestro pecho a la intemperie, gritándole. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo educativo? ¿Sí? Fíjense que esta pregunta, ¿qué es lo educativo? A lo largo de la historia se intentó responder de muchas maneras. ¿Sí? Lo educativo se tematiza así como algo con mucho peso social en la modernidad. Pero enseguida pareciera ser que la ciencia, el positivismo, ¿no? De corte enciclopédico o moralizante, empieza a responder esta pregunta. ¿Sí? Fíjense que después otro lugar donde también se responde esta pregunta fue la psicología, ¿no? La psicología intentó responder qué es lo educativo desde el lado más que nada examinando los procesos de aprendizaje, ¿sí? Los psicólogos del aprendizaje, no sé, desde, no sé, Skinner, Watson, Pavlov, pero también desde Piaget, Vygotsky y demás, o sea, son tipos que, de alguna manera, fíjense, y acuérdense en esto, o sea, ellos están tratando de responder a la pregunta cómo aprende un sujeto, un infante, un niño. ¿Sí? Y nosotros decíamos que como que las tres grandes preguntas de la filosofía no es el cómo. La filosofía no intenta responder el funcionamiento de las cosas, sino que intenta ir un poco más allá. Intenta preguntarse el qué. ¿Sí? Hay una reflexión hermosa de Heidegger que qué es la filosofía, intentando descular esto, perdón, usé una palabra, intentando de alguna manera, no sé cuál será la otra palabra, pero sí, bueno, pensar en el qué, por qué y para qué. ¿Sí? Son como las tres herramientas del filósofo. Entonces, la pregunta como con el cómo que tiene la psicología, está bueno saberla, pero nosotros, no sé, estamos viendo o jugamos un partido de fútbol y no es que nosotros querramos saber solamente cómo nos hizo el gol, sino por qué o para qué hacemos el gol, ¿no? Queremos ir un poco más allá. Entonces, por momentos sin duda vamos a recurrir a la psicología, porque es una ciencia válida, pero también, o sea, vamos a filosofar acerca de esos datos. Otro lugar donde también se respondió esta pregunta a lo educativo es la sociología. ¿Sí? La sociología de corte positivista o funcionalista, como la de Durkheim o la de Weber, pero también, o sea, del corte crítico, como es Bourdieu. ¿Sí? Entonces, la sociología te cuenta también el partido, intenta ver cómo funciona y qué estructura tiene la... Otro también que es muy propio por ahí de ciertos lugares académicos es la antropología, ¿sí? La antropología también intentó Elsie Rodwell, por ejemplo, ustedes habrán leído, leerán. Una antropóloga, bueno, la antropología tiene una manera interesante de laburar, que tiene que ver también con el situarse, la etnografía, ¿no? Ir al lugar, ¿no? Tipo filósofo topo, ahí encontrar regularidades. Pero bueno, la filosofía, digamos que ahí donde responde la psicología, donde responde la sociología o la antropología, ahí donde responde, donde dice sí hasta acá, bueno, la psicología, la filosofía pone una pregunta, ¿por qué? Y ahí vamos, y vamos un poco más allá, entonces es apasionante.
Bueno, ¿qué es lo educativo? Nosotros tenemos muchas formas de responder esto. Vamos a hacer algo muy simple, ¿no? Nosotros, que es tratar de pensar en lo educativo en relación a lo que somos. Entonces, tenemos muchas cosas para decir, porque si somos lo que somos, es porque la educación nos atravesó. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el ser humano, por el hecho de ser humano, eh, de alguna manera ha vivido, ha experimentado educación. ¿Sí? Ha recibido y ha dado educación. ¿Sí? Y ahora vamos a ir. Entonces, es como un fenómeno por el cual nosotros pasamos. O sea, y acá de alguna manera vamos a intentar plantearla, no digo responder, fíjense, sino que la pregunta uno, que es la educación, es un fenómeno que percibimos permanentemente. No sé, yo estoy viendo la tele y de alguna manera veo la bajada de línea que hacen la publicidad. Entonces digo, no, no puede ser. No pueden ser que sean tan cretinos, que tomen algo tan humano como una emoción por el Día del Padre o lo que sea, y de pronto te quieran vender una tarjeta de crédito detrás de esa emoción. Digo, qué cretinos que son. Entonces, estamos permanentemente recibiendo y dando educación. Es un fenómeno que percibimos. En esto la fenomenología, que es una corriente filosófica, nos ayuda a pensar, vendría a ser en este punto la educación. ¿Qué dice la fenomenología? O sea que nosotros, para aprender, para empezar a filosofar, tenemos que reconocer el fenómeno, el fenómeno en griego. ¿Sí? ¿Qué es el fenómeno? Aquello que se manifiesta, que aparece. ¿Sí? Entonces me empiezo a mirar y yo estoy hecho de educación. O sea, ¿por qué llegó esto puesto? Porque, nene, ponete la campera antes de salir. O de alguna manera, lee antes de acostarte, decía mi mamá, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces, o tomá mate de esta manera. El mate se comparte. Entonces, somos como armados a través de este fenómeno de la educación. Pero después dice la fenomenología, más que nada esto lo dice Gadamer, un gran fenómeno fue Husserl, pero después viene Heidegger, después Gadamer. Entonces dice Gadamer, bueno, si queremos hacer filosofía, tenemos que de alguna manera captar el fenómeno mediante la pregunta ¿qué? Después, dice Gadamer, a ese fenómeno le tenemos que buscar una razón. ¿Sí? No sé si la vamos a encontrar, pero por eso buscar, indagar el por qué sería el momento hermenéutico, que es el momento hermenéutico en donde yo empiezo a interpretar. ¿Sí? Capto el fenómeno y lo empiezo a interpretar. ¿Sí? El fenómeno está fuera de mí y yo soy como un observador. En la fenomenología utilizan los fenomenólogos utilizan una palabra que es hermosa, que es epogé, que es abstener, me abstengo de todo juicio, miro, ¿no? Como un observador, como quien está mirando de la vidriera, ¿no? Como si fuera de otro planeta y la realidad estuviera totalmente independiente de mí. Bueno, después se puede criticar si se puede hacer, pero juguemos a eso, ¿no? A no dañar, a no tocar. Vieron que los latinos decían primum non nocere, o sea, primero no dañar. ¿Sí? Muchas veces cuando uno quiere interpretar es como que ya lanza su opinión y su juicio y cierra el debate. Bueno, acá de lo que se trata es de mirar a ver qué pasa. Yo veo que yo soy educación, veo que los otros hay educación, veo que el padre, que la escuela, que la tele, hay educación por todos lados, ¿no? Levanto una hoja y hay educación. ¡Oh! Entonces, una vez que yo tematizo eso, lo transformo en un contenido de análisis, le voy a preguntar el por qué. El por qué, dice Gadamer, es el momento hermenéutico. Hermes, ¿sí? Acuérdense, un tipo que subía y bajaba del cielo y de alguna manera le daba los mensajes en lenguaje divino a los mortales y le chusmeaba lo que pasaba acá en el mundo mortal a los dioses. Era el que decodificaba, el que interpretaba. Entonces vamos a hacer un momento hermenéutico. ¿Qué es hermenéutico? Preguntarse el por qué. Tratar de encontrar una razón, algo que aglutine el motivo de este fenómeno. Y después, dice Gadamer, si queremos seguir haciendo filosofía, y yo sé que ustedes lo quieren,
Vamos a ir al momento metafísico. ¿No? Metafísico uno dice, bueno, canal infinito. No, no, acá es en el sentido filosófico. Metatafísica, en la palabra griega que significa metaf, significa más allá, y physis, la naturaleza. Vendría a ser lo naturado, lo naturante, lo que deviene, lo que está, lo que transforma, eso es física. Entonces, vamos a ir más allá de lo que vemos y encontrar una finalidad. ¿Sí? Entonces, estas tres preguntas nos van a guiar por momentos en nuestro filosofar. ¿Sí? Filosofar para Gadamer es preguntarse el qué, fenómeno, captar el fenómeno, por qué, interpretarlo, y el para qué, buscarle la finalidad. ¿Sí? ¿Tendrá? ¿No tendrá? Lo veremos. Entonces, estamos acá, filosofía, le preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de educación, qué es educación, decíamos que era un fenómeno de alguna manera que nos atraviesa a nosotros. ¿No? Entonces, está el fenómeno, nos despegamos, no despegamos, bueno, vamos a jugar a que nos despeguemos. Entonces le preguntamos ahora el por qué. Y cuando uno se pregunta el por qué educamos, bueno, surgen un montón de posibles, de hipótesis. A mí la que me gusta es un poco hablar de la educación como un fenómeno necesario para que el humano acontezca. O sea, si no hay educación, y lo pongo así en términos radicales, casi nietzscheanos, no hay nada. ¿Sí? ¿Se acuerda de Nietzsche? Nihilismo total. O sea, si no hay educación, si no hay construcción, después vamos a hablar de poder, pero ahora no digo, pero en ese sentido de intervención en nuestra biología, no hay humanidad. ¿Sí? Pensemos, no sé, en lo que es el ser humano. Bueno, ¿cómo definimos el ser humano? Bueno, el ser humano es un ser que habla y que piensa, dice Aristóteles, y por ahí dice es un son politicón, porque habla y piensa, que es lo más común que tiene el ser humano, dice Aristóteles, el lenguaje. Y precisamente lo político se va a encargar de lo público. Entonces, porque hablamos somos seres políticos, porque usamos el lenguaje somos seres políticos. Lo personal es político. ¿Le suena eso? Bueno, me voy, no me quiero ir, volvemos. Entonces, un ser que habla, ¿qué es el ser humano? Un ser que habla, un ser que piensa, o sea, porque habla, piensa. ¿Sí? De alguna manera la herramienta del pensamiento es el lenguaje. Si yo no tuviese palabras, no el debate que nosotros hablamos del lenguaje inclusivo. Si yo no tuviese palabras, no podría de alguna manera interpretar la realidad. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el color que ven en esta hoja? Bueno, ahí se ve la letra, pero acá. ¿Cuál es el color que ven en esta hoja? Y muchos de ustedes me dirán blanco. Bueno, para esta hoja y para esta hoja y para, no sé, este pedacito que está acá y para la tapa de este termo reciclado, todo es blanco. Ahora, para un hombre de Alaska hay 18 formas de pronunciar lo blanco. ¿Sí? Entonces, esto no es lo mismo que esto, ni es lo mismo que esto. O sea, el lenguaje me da los matices de la realidad. Entonces, fíjense, porque hablamos, pensamos. Entonces, un ser que piensa, un ser que habla, un ser bípedo. ¿Sí? Platón, ¿qué dice? El ser humano es bípedo sin plumas. ¿Sí? Están los bípedos con plumas, los hinchas de River, o las gallinas, no las aves, y yo soy hincha central, no tengo drama con River. Y después están los seres humanos, que somos bípedos sin plumas. Entonces, el bipedismo pareciera ser que es una característica de nuestra humanidad. ¿Qué otra cosa más? Tenemos identidad, ¿sí? Tenemos identidad. Entra un pibe a la escuela con capucha y gorra y visera y le dice, sacate la gorra porque te quiero ver la cara. ¿Sí? El ser humano es un ser Buber. ¿Sí? Martin Buber, un filósofo judío, que dice el ser humano es un ser que es porque entabla una relación de tú y yo. Si hay un rostro que media, los animales no tienen un rostro. ¿Sí? Nosotros nos conectamos con una persona y miramos los ojos ahí, chispazo ahí, pa.
¿no? Pero los perros no, los perros se huelen, ¿sí? ¿Qué se huelen los perros? ¿Qué se huelen? Tarea para la casa. Entonces, se ve, entonces tenemos identidad, tenemos rostro, somos bípedos, tenemos un nombre, ¿sí? Los animales no tienen nombre. Bueno, ¿podemos seguir más? Podemos seguir más describiendo qué es lo propio humano. Lamentablemente, para los amantes de lo biológico, todo eso son construcciones culturales. Nada de lo que nombré está inscripto en nuestra biología. No nacemos ni con un nombre, ni con lenguaje, ni con bipedismo, ni con un rostro, ni con una identidad, ni con. O sea, todo es construcción cultural. Nacemos y nos hablan, nos ponen un nombre, nos arrancan del piso, nos levantan la cabeza, ¿sí? Es todo construcción cultural. Entonces, pareciera ser que la educación, lo mantenemos como hipótesis, es algo que viene como, esto un poco lo trabaja un filósofo rosarino Moreno, pero también lo trabaja Clifford Geertz, más que nada al lado de la antropología, es que, y lo toma Freire también, es que los seres humanos somos seres incompletos, inconclusos e inacabados. Yo en clase habitual escribiría esa frase porque están buenas, esas palabras. Incompleto, inconcluso, inacabado, ¿no? Una remera, ¿no? Háganse una remera. Entonces, ¿sí? Dice Moreno, que esto un poco lo toma de Henri Bergson, que es un filósofo evolucionista, sí, francés, de principios del siglo XX, que dice, en el ser humano hay una falla, ¿sí? En la pulsión evolutiva del ser humano, si hubo un gran boom, ¿sí? Imagínense, más sopa primitiva, ¡pum!, explosión. Bueno, mientras que los animales traen toda la información genética, y eso les da como una trazabilidad evolutiva, bueno, el ser humano lo que hace es, fue, dice Berzón, y vuelve, ¿sí? Y fíjense la precisión que estoy tirando acá con mi mano. Y de alguna manera esta vuelta, esta falla en el recorrido, implica que el ser humano construya cultura para poder llegar a eso a que está determinado por la evolución, ¿sí? Entonces, vendría a ser la educación es ese completar la naturaleza herida del ser humano, ¿sí? Por otro lado, Ricoeur, por ahí si alguno leyó Ricoeur, que también es francés, bueno, en La simbólica del mal va a tratar este tema. Y pareciera ser que algo de eso hay, así a modo de intuición nosotros, o sea, es como que hay una insatisfacción, perdón, de nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿No creen que, no sé, el paraíso perdido, la razón edípica y todo eso, ¿no? La psicología o la religión, ¿no? Eh, Perdimos el cielo, el castigo, o no sé, o el sistema de consumo también se apoya mucho en esta insatisfacción humana. ¿Qué sé yo? Miguel Unamuno, ¿sí? Por ahí los que lo han leído, tiene un libro hermoso llamado El sentimiento trágico de la vida. Y esto un poco, esta falla que nosotros tenemos, esta tragedia, que nos preguntamos el por qué y de alguna manera tenemos que recurrir a suspender el juicio y empezar a creer, porque no, los que pueden, ¿no? A otros se nos dio el castigo, ¿no? No poder creer en algo. Entonces, de vuelta, ¿no? ¿Por qué hay educación? Porque el ser humano es un fenómeno necesario e inherente. Porque somos inconclusos, incompletos, inacabados. Porque estamos fallados, no traemos toda la información en nuestra genética para poder sobrevivir. Entonces creamos cultura. ¿Sí? Por ahí yo le voy a colgar el link con la película El niño de Aveyron. ¿Sí? El niño de Aveyron, El pequeño salvaje de Truffaut. Peliculón, pochoclero, como para entrarle tranqui a la cuarentena con la película. Ahí de alguna manera es interesante lo que hace Truffaut, porque el director, porque de alguna manera recoge lo que Itard, que es el pedagogo, un pedagogo del siglo XVIII, o sea, registra cuando empieza a tratar de humanizar a un salvaje perdido en los bosques de Aveyron. Bueno, mírenla, yo se los voy a subir, les voy a subir el link y traten de mirarla. Más que nada para ver cómo es su fisonomía,
¿sí? Piensen esto, caminamos, somos bípedos, tenemos rostro, hablamos, pensamos, ¿nos podemos llegar a alfabetizar si estamos arrojados así en la naturaleza? Bueno, entonces es un fenómeno necesario e inherente. Educamos para eso, ¿sí? Educamos para que el ser humano sea humano, ¿sí? Sea humano en el sentido lato, ¿no? En un sentido antropológico. Después de eso, che, ser un poco más humano, tener sentimiento, eso está en más sí, no me refiero a ese ser humano. Entonces, eh, por otro lado, cuando nosotros nos preguntamos por qué, y también tenemos que responder a una necesidad histórica. Es inherente, es social, es inherente, es necesario, es histórico y es temporal. O sea, cuando nosotros empezamos a ver, también nos preguntamos por qué educamos y bueno, también hay que preguntarle a cada sociedad por qué educa. ¿Sí? ¿Por qué educan las culturas precolombinas, del mundo griego, la España católica, no sé, la generación del 37, Sarmiento, por qué educa el peronismo, por qué educa el neoliberalismo y por qué educamos nosotros? Entonces, se ve, entonces, de alguna manera se inscribe en las coordenadas, en los ejes cartesianos, temporoespaciales. Eh, bueno, me parece que hasta acá podemos llegar a terminar y dejar la pregunta del para qué para otro momento, así no se hace tan largo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es educación? ¿Por qué educamos? ¿Sí? Ya lo dijimos. Le agregamos también que puede haber también una razón subjetiva personal, pero también una razón social, ¿no? Es como que el ser humano también se maneja en esas polaridades, ¿no? Toda la realidad del ser humano no es ni social, absoluta, ni extremadamente individual, sino que educamos por una cuestión subjetiva, individual y también por una cuestión social. Cuando nosotros pensamos para qué educamos, y acá de alguna manera pasamos a otra zona de preguntas y de respuestas, lo que podemos decir eh, es que, no sé, quizás hay una razón subjetiva, ¿sí? ¿Para qué me educo? Bueno, pero me parece que esa razón subjetiva, un poco a lo que dice Marx, o sea, somos libres de elegir, pero no las condiciones de nuestra existencia, responden también a una sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer cuando respondamos para qué educamos, vamos a tratar de ir a la razón social de para qué educamos, y ahí sí le vamos a pedir permiso a Bourdieu para de alguna manera decir algo acerca de lo que es educación, de lo que es sociedad y lo que es reproducción. Bueno, espero que hasta acá, no sé, hubiese planteado claramente estas dos preguntas. La vez que viene seguimos con ¿para qué educamos?